Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a trabajar con una fuente similar a la que estuvimos viendo el día de ayer. Vamos a cambiar acá nada más la vista. Por aquí está. Es una fuente, ¿verdad? Original, digamos, de Acer, ¿verdad? Ahí podemos ver el emblema. Presenta el mismo problema, ¿verdad? De cortamiento de cable. Ya se hizo el proceso, ¿verdad? Que decíamos de abrirlo. Depende del material, ¿verdad? Algunos materiales, la baquelita esta es más dura, otros es más blanda. Fue necesario aplicar un poco de calor para poderla despegar. Bien, nuevamente decíamos que esto, pues, como un procedimiento de emergencia, es bastante aplicable. Lo ideal pues sería quizás conseguir una fuente nueva, ¿verdad? En este caso. Em, Acá tenemos, digamos, el cable, ¿verdad? Que ha sufrido el corte, ¿verdad? Allí, a pesar que trae este soporte acá, ¿verdad? Para evitar que se corte el cable, siempre sucede pues que esto queda así y de tan tensionado que pasa, pues llega a darse este mismo problema. Vemos la misma estructura similar a la otra, ¿verdad? Acá el revestimiento, ¿verdad? De lo que sería el, el- el compartimiento interno, ¿verdad? Vamos a removerla completamente y a proceder a quitar, ¿verdad? Lo que serían las tapas, ¿verdad? Esa vendría siendo, digamos, la tapa externa, ¿verdad? Que es la que normalmente vemos acá de ese material negro, ¿verdad? Ahí vamos a ponerla ahí aparte. Este, Vamos a ir a ver acá. Estas normalmente vienen, están sujetas, digamos, a través de unas pequeñas muesquitas, ¿verdad? Que les hacen. Esta está soldada en la parte de abajo, ¿verdad? Aquí podemos ver que tiene soldadura. Va a ser necesario remover la soldadura para poder sacar, digamos, la que está más en la parte de abajo. Aquí ya podemos, digamos, ir como abriendo acá de un lado y luego vamos a proceder a abrir aquí del otro lado, ¿verdad? Nos podemos auxiliar acá de un desarmador para poder abrir, ya que traía un poquito de pegamento aquí, ¿verdad? Para poderlo sellar. Ahí ya estaríamos pues prácticamente viendo ya el interior, ¿verdad? Del cargador. Vamos a proceder acá a remover. Bueno, esta, para poderla quitar, vamos a quitar dos puntos de soldadura. Ya vemos acá, aquí estaría un punto, aquí, y aquí está el otro punto. Entonces vamos a utilizar pues nuestro cautín para poder efectuar, digamos, esta parte. Bueno, esta tiene unos pincitos que va a ser necesario enderezarlos para que podamos quitarlo bien. Si tenemos la pistola de succión, pues es lo ideal utilizarla, ¿verdad? A falta de la herramienta, pues tocará ir haciendo que el estaño o corra, ¿verdad? Hacia un lado o bien ir moviendo, ¿verdad? Con el mismo cautín, lo que vendría siendo acá el pin que lo detiene, ¿verdad? Y un pin que debemos tratar de enderezarlo porque está doblado, ¿verdad? Entonces así doblado no va a salir. Esta placa es necesario removerla para poder observar bien los puntos de soldadura del conector, ¿verdad? Por eso es que la estamos removiendo, ya que aquí nos obstruye un poco la visualización, digamos, de dónde va cada uno de los dos cables, ¿verdad? Y la composición siempre es la misma, ¿verdad? Recordemos que estos cargadores todos los fabrican, digamos, de maneras similares, algunos más pequeños que otros, ¿verdad? Es lo único que los diferencia, pero en cuanto a los componentes internos, recordemos que prácticamente vienen siendo los mismos en cuanto a los cargadores, bastante similares y las partes, ¿verdad? Que vendrían siendo como lo principal, ¿ve?
Aquí vamos a ir moviendo esto, ¿verdad? De manera que el pincito que se encuentra acá, se los tiene doblados y por eso no podemos extraerlos tirando, digamos, de la pieza, de la placa, ¿verdad? Entonces, vamos acá de la pincita. De manera que podamos sacar aquí el primero de ellos. Una vez está liberado, ya podemos proceder a quitar, digamos, toda esta parte para poder trabajar ya con lo que sería el cable. Ahí por el otro. Estas plaquitas son bastante suaves, ¿verdad? Es un material, es como aluminio, ¿verdad? Es como una capita de aluminio. Eh, la mayoría son fabricadas por 3M, ¿verdad? Casi siempre vamos a encontrar el logotipo de 3M al interior de estas carcasitas, ¿verdad? Pero a pesar de que es aluminio, tiende a calentarse, ¿verdad? Así que cuando se hace este procedimiento hay que tener un poquito de precaución porque a medida le damos calor, ¿verdad? A medida se le va dando calor acá al puntito, digamos, de soldadura, ese calor tiende a extenderse sobre lo que es la placa, ¿verdad? Entonces podríamos tener cuidado de no salir, digamos, con algún quemón, ¿verdad? Al momento de estar manipulándolos. Vamos a cambiar aquí la posición. Siempre es conveniente tener a la mano, ¿verdad? Ya sea un desarmador plano o pinzas para que podamos hacer un poco de presión sobre algunas piezas, ¿verdad? O poderlas tomar. En estos casos, digamos que se calientan mucho, ¿verdad? Bien, el desarmador ahora.
Casi está liberado, ahora solo nos falta aplicar un poco más de más calor para que no se dañe completamente el, el pincito. Estaría ya de este lado y del otro que ya lo habíamos liberado. Bueno, entonces ahí tendríamos, digamos, ya esta parte, que es la que nos interesa. Vamos a remover también acá, estos traen este otro recubrimiento, ¿verdad? Que este es el plástico, ¿verdad? Que aísla, digamos, recuerden que esto es metálico, ¿verdad? Tiene componentes en el metálico y con esto pues ya se está aislando. Este incluso trae mucha más pega, ¿verdad? Trae mucho más pegamento del que le ponen internamente acá, ¿verdad? Todos los circuitos. Eh, bueno, hoy que ya estamos así, el siguiente punto, ¿verdad? Va a ser trabajar esta parte, ¿verdad? Acá. Ya ahí podemos ver el cable, ¿verdad? En su interior, ¿verdad? Con su base y su soporte. Y lo que nos interesa es estar seguros acá de dónde va a ir el terminal blanco y el terminal negro, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, una forma práctica sería, digamos, quizás hacerle un corte aquí. Vamos a hacerle un primer corte aquí. Antes de retirarlo, ¿verdad? Así ya recordamos en dónde iba cada uno. Y en este caso, ¿verdad? También va a ser necesario hacer un corte un poquito más abajo de donde está esto, ¿verdad? Más o menos por acá. Algunos de esos soportes a veces se pueden abrir, ¿verdad? Se pueden abrir y los podemos volver a reutilizar. Este es de ellos, ¿verdad? Aquí podemos sacar, digamos, los trozos del cable que ya no nos va a servir, ¿verdad? Y claro, aquí el que cuesta un poco más es el cable interno, ¿verdad? El que ha quedado acá, que ese está más pegado, ¿verdad? Aquí al material. El otro como viene separado, ¿verdad? Como recordemos que uno es el forro y el otro viene aparte, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tratar de hacerle una pequeña apertura para poder luego traer el cable, ¿verdad? Aquí va saliendo, ¿verdad? Ese sería el trozo que había quedado adentro del cable que es como el forraje externo, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Siempre que podamos rescatar esos soportes es lo mejor. A veces vienen bien pegados, ¿verdad? Y cuesta un poco poder sacar los cables internos, pero si se puede, es mucho que mejor porque eso le ayuda, ¿verdad? Recordemos que es parte, digamos, de lo que el fabricante pone para que el cable pues no quede demasiado tensado en el momento de utilizar. Vamos a irle haciendo un poquito de presión con un desarmador, ¿verdad? Para poder generar espacio para poder meter nuevamente el cable, ¿verdad? Porque aquí lo que nos toca es hacer pasar el cable que está acá entero, ¿verdad? Hacia el otro lado y luego trabajar con las puntitas. Pero requiere va a requerir que le hagamos, si no, si el desarmador parece que no nos da mucho margen, se puede hacer con un taladro, ¿verdad? Un pequeño taladro para abrir un poco más. Vamos a traer uno para poder abrir más ahí el orificio.
Vamos a entrar por acá. Ya que necesitamos que internamente, ¿verdad? Pueda entrar, digamos, todo nuestro cable, ¿verdad? Y pasar de un punto a otro. Esto también se podría hacer con un desarmador caliente, ¿verdad? Sería otra opción, ¿verdad? Vamos a sacar un desarmador caliente acá. Eh, o una punta. No recomendaría el cautín porque a menos que estemos dispuestos a arruinar la punta del cautín, ¿vea? Porque eso terminaría pues dañando. Vamos a taladrarlo un poco más. Y vamos a ir, me parece que tiene un pequeño protector interno del cable, todavía había quedado una porción del cable. Ahora ya entra con más facilidad. Lo que resta es hacerlo pasar a la otra punta, ¿verdad? Vamos a irlo empujando aquí. Bien, no sé si nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Para terminar el proceso completo, ¿verdad? Pero si no, pues por lo menos habríamos hecho ya la primera parte. Vamos a abrir un poco más acá, ya que todavía no pasa. Entonces, estos soportes, repito, si se pueden rescatar, ¿verdad? El equipo la fuente a la que le estemos haciendo esto es mucho mejor, porque de esa manera no nos queda, digamos, el cable desprotegido, ¿verdad? Y eh, conservamos, digamos, esta pieza como parte, digamos, del equipo, ¿verdad? Todavía le falta un poquito más para que pueda pasar. Vamos a tratar de perforar más aquí. Vamos a probar primero acá a ver si ya logra entrar. Aún no.
Bien, ya le falta poco para entrar aquí, ya va a traspasar. Bueno, entonces, recordando, ¿verdad? De que este tipo de procedimientos pueden servir, digamos, como una medida de emergencia, ¿verdad? Para eh, algún inconveniente que tengamos y necesitemos cargar la máquina, ¿verdad? Y tener el cargador a la mano. Estos arreglos no suelen ser, digamos, tan duraderos tampoco, ¿verdad? Recordemos que como el cable ya en su parte original ya fue tocado, ¿verdad? Puede llegar algún momento en el que ese mismo problema se vuelva a repetir, sobre todo si no le ponemos esto. Es un cable que va a quedar sensible, ¿verdad? A movimientos y por lo tanto, ¿verdad? A que se pueda volver a ver el entrecortamiento, ¿verdad? Eso es de evaluarlo, ¿verdad? Así que si podemos, lo ideal vendría siendo ir y conseguir, ¿verdad? Una brujita más gruesa y conseguir el adaptador, ¿verdad? De corriente del equipo original, ¿verdad? O equivalente y trabajar pues con uno nuevo, ¿verdad? Sin embargo, pues mientras se consigue o si lo necesitamos así de emergencia, pues podemos efectuar ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Que son reparaciones prácticas, son reparaciones que no involucran mucho gasto, ¿verdad? Principalmente. No vamos a tener que gastar mucho en términos de la reparación, ¿verdad? Es algo que podemos hacer de manera sencilla, ¿verdad? Solo necesitamos las herramientas adecuadas y invertir un poco de tiempo, ¿verdad? Eso sí, invertir un poco de tiempo en hacer el arreglo, ¿verdad? Vamos a ver si ahora sí ya nos pasa con mayor facilidad. Ahí está ya pasando al otro lado. Y ya tendríamos pasado el cablecito. Y debemos de recordar que esto pues, está diseñado para cazar acá, ¿verdad? Entonces, si lo mantenemos, el soporte, pues vamos a mantener acá la forma, ¿verdad? Del cargador y acá poder introducir esto sin ningún problema y que el cable no quede demasiado tensado, ¿verdad? Entonces aquí ya, ya casa, ¿verdad? Ahí donde corresponde. Si perdemos esta pieza, lo que suele suceder es esto, ¿verdad? Lo que suele suceder es quedarnos un cable de esta manera, ¿verdad? Y que queda así hasta como tambaleando. Y tendríamos que buscar ponerle algo acá, ¿verdad? Podría ser algún tipo de pegamento o algo que evite que ese movimiento se siga dando. En dado caso, esto no lo podemos rescatar, pues de algunos que vienen bastante sellados. Este, digamos que es de los más fáciles de poder trabajar. Bueno, la siguiente etapa va a consistir en el pelado de ese cable, ¿verdad? Que ya explicábamos que dependerá de la herramienta que tengamos a la mano, ¿verdad? El poder pelarlo. Hoy tenemos esta otra, ¿verdad? Que también es propiamente pues para pelar cables, ¿verdad? Estas se utilizan acá normalmente. Hay que ver el calibre en el que el cable corresponda, ¿verdad? Ir buscando siempre hacerle unas pequeñas incisiones, ¿verdad? A su alrededor. Con este tipo de alicates es un poco más sencillo, digamos, pelarlo, ¿verdad? Y quizás más seguro que una navaja incluso. Ya que adentro, pues veríamos nuevamente la misma estructura de ese tipo de cables, ¿verdad? Que ya hemos explicado que traen una especie de forro externo, ¿verdad? Que es este negro, digamos, lo que nosotros vemos. Pero sobre esa capa, ¿verdad? Se encuentran internamente todos estos filamentos que vemos acá, ¿verdad? Todos esos filamentos que son pues el correspondiente retorno de tierra, ¿verdad? Y luego, pues este blanco, ¿verdad? Que es el que va al centro, que es donde se sale el voltaje propiamente, ¿verdad? Entonces, estos siempre hay que enrollarlos, ¿verdad? Buscando que no queden de estos, así como cablecitos, como pelitos sueltos, ¿verdad? Del cable, ya que es un cable multifilar, ¿verdad? Aquí estaríamos, digamos, ya con el cable enrollado. Y el otro, pues, solo es de pelarlo un poco, ¿verdad?
acá en su alrededor. Hacer unos pequeños cortes. Con estos siempre hay que tener precaución de no cortar de más, ¿verdad? Porque podríamos dañar lo que vendría siendo los multifilamentos, herir varios de ellos y pues en ese punto ya digamos que deja de ser útil el cable, ¿verdad? Sobre todo si queda como muy delgado, ¿verdad? Como con muy pocos filamentos. Vamos a ir cortando acá más. Tenemos ya una porción, digamos, del cable afuera. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar hacer algo con este para que no nos cueste mucho después del aislamiento. Vamos a ponerle la cinta aislante antes de soldarlo, ¿verdad? Dependiendo de la cinta aislante, puede ser que esta soporte, digamos, después del soldar, o puede ser que se queme, ¿verdad? Por eso es que ayer no lo hacíamos así. O bien conseguir el plástico termoencogible, ¿verdad? Y ponerle un pedacito, sobre todo al que es el cable, digamos, externo, ¿verdad? Es como el principal. Vamos a tratar de dejar acá una puntita que es la que vamos a después a soldar. Y ahora vamos a cortar aquí el exceso de cinta. Y vamos a proceder a ponerle un poquito de estaño a las puntas, ¿verdad? Que queden bien enrolladitas, ¿verdad? Sin cables así sueltos, porque esos nos pueden dar problema para después soldar, ¿verdad? Vamos a traer nuestra herramienta también, el cautín. Y vamos a proceder entonces a estañar estas puntas. Vamos a aplicarles aquí un poco de estaño. Esto para que se detenga. Siempre es importante estañar las puntas para que no tengamos problema con los cablecitos, ¿verdad? Que se vayan a soltar al estarlos después manipulando. Y hay que tratar de que el estañado que hagamos en la punta no quede muy grueso, ¿verdad? Porque si no da problema para que ingrese en el nodo de la tarjeta, ¿verdad? Así que si nos ha quedado ahí como una pelotita de estaño, ¿verdad? Un estaño demasiado grueso, hay que tratar de hacer que corra para que solo quede lo más necesario, digamos, en el cable. Sí. Porque estamos ya con los cablecitos estañados, vamos a ir a trabajar en la tarjeta, en la que sería pues de remover los cables que tenemos allá. Vamos a rebajarle un poquito acá lo que ha quedado de estaño. Y vamos a ir a trabajar entonces ahora con la tarjeta, ¿no? Tenemos acá el negro, vamos a tratar de removerlo desde aquí. Acá.
Las pinzas se vuelven necesarias, ¿verdad? Porque hay un momento en que los cables pues se calientan y si no, pues como repito, la pistola de aire se vuelve una herramienta muy útil en este tipo de casos, pero lamentablemente la que tenemos acá no está trabajando bien, ¿verdad? Se bloquea y por eso es que no la hemos estado usando. Pero vamos a conseguir otra para otras clases, ¿verdad? Porque se vuelve necesario tener esa herramienta, ¿verdad? Para, sobre todo para eso, ¿verdad? Para poder extraer algunos puntos. Bien, ahí ya nos quedó liberado entonces el nodito, ¿verdad? Donde teníamos este. Ahí tendríamos ya el punto liberado como para venir y soldar, ¿verdad? Lo que sería el, el cable que ya tenemos preparado, ¿no? Entonces vamos a traerlo por acá. Y vamos a proceder a aplicar aquí el respectivo punto de soldadura. Ahí estaríamos. Y nos gustaría pues trabajar, ¿verdad? Con el punto, con el otro punto, ¿verdad? De soldadura que sería correspondiente al cable blanco, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. Recordemos que ese cable, hemos dicho que es el cable que lleva pues la señal ya de voltaje de directa. Vamos a proceder a quitarlo.
Ahí sería ya removido el otro cable. Y vamos a ubicar entonces el cable blanco, ¿verdad? Bueno, ya casi se nos va a terminar el tiempo, ¿verdad? Creo que ya no vamos a alcanzar a mostrar nada más, ¿verdad? Pero ese sería, digamos, el procedimiento, ¿verdad? Siempre que queramos rescatar, digamos, un cargador, ¿verdad? De laptop o de equipos todo en uno que esté dando problemas de falsos, ¿verdad? En su salida, ¿verdad? O a veces también en la entrada, ¿verdad? Depende del tipo de cargador. A veces se da el problema en este punto que es con el que hemos trabajado el día de ahora. A veces se suele dar en el punto que va, o el conector, ¿verdad? Este otro, que es el que va a la computadora. Una vez lo tenemos así, pues lo siguiente será regresar, digamos, los componentes acá. eh, los forros, ¿verdad? Primero el separador plástico. Este viene soldado, ¿verdad? Pero en este tipo de casos, si uno no quiere volverlo a soldar, lo puede dejar sin soldar. Ya no es obligatorio, digamos, ponerle la soldadura de regreso, ¿verdad? Ahí ya dependerá de si queremos volverle a poner un punto, ¿verdad? Solo se busca aquí donde quedó, ¿verdad? Nada más que hay que revisar que estos es un punto bastante largo, ¿verdad? Sobresale, digamos, de toda la tarjeta. Y si lo volvemos a soldar, es de tomar en cuenta que hay que hacerle un pequeño doblez, por lo menos en ese cargador sería doblarlo, porque si no, no va a entrar en la carcasa externa, ¿verdad? Acá es donde se agarra. Incluso se puede nada más hacer aquí presión, porque como es bastante largo el alambre donde está soldado, y solo se le hace un doblez al alambre, ¿verdad? Y eso ya le daría bastante sujeción.